¿Cómo están? Bienvenidos a Hablemos a las 12 por T13 en vivo, noticias siempre, política y actualidad en nuestro programa. Hoy con la vicepresidenta del PPD y analista política en el último tiempo, también ha sido columnista nuestra en T13 Radio, Natalia Pergentili. ¿Cómo estás, Natalia? Muy bien, Iván, muchas gracias. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Algunas cosas que están ocurriendo y que están en el candelero, está el tema de Dominga. Sí. Tú fuiste subsecretaria de Economía. Exactamente. Yo padecí cuando fue la renuncia de los ministros y del subsecretario. Yo era la subsecretaria en ese minuto. En ese comité de ministros legendario, en que se rechaza a Dominga y terminan renunciando el ministro de Economía, el ministro de Hacienda y el subsecretario de Hacienda. Así es, sí. ¿Y? Bueno, en ese minuto... Qué gran momento, qué gran recuerdo. Fue muy duro, sí. Porque además... me acuerdo precisamente que en ese comité de ministros, el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, que era mi ministro en esa época, había pedido extensión de plazo para estudiar de mejor manera los antecedentes de Dominga. Por lo tanto, él no es que no quisiera votar o que tuviera algún problema en ese minuto como que hubiese una orden de una votación en particular. Él esa vez pidió más tiempo para analizar el caso Dominga. Porque es un caso de suyo complejo. Muy complejo. A esta altura es una especie de símbolo de la judicialización, de la permisología, en fin, de todo lo que está mal en relación con los proyectos de inversión, digamos, ¿no? Incluso de los dogmas, como hablaba Osvaldo Andrade. Porque efectivamente tenemos un problema con permisología, tenemos un problema con a veces el excesivo énfasis en grupos medioambientalistas, tenemos empresas que pueden o no cumplir, pero en este caso ya yo creo que estamos en una mirada más política del tema que técnica. Yo creo que se supone, y uno, abuelo pájaro en el fallo, lo que puede colegir es que han habido una serie de, digamos, hacerse cargo de los planteamientos de problemas ambientales que habían. Entonces, estamos en un nudo. No siempre fue así, no siempre hubo una mirada política respecto de esto, y es lo que lleva a la renuncia de Rodrigo Valdés en ese momento al Ministerio de Hacienda. Mira, yo creo que más que, como te digo, tengo de primera fuente lo que pasó con Luis Felipe Céspedes, pero tengo de fuente cercana que en ese minuto hubo una exigencia a votar y los ministros de Hacienda y Economía de la época querían más tiempo para analizar. No es que estuvieran a priori a favor de aprobar el proyecto. Exactamente, querían más tiempo para mirar en su mérito los nuevos antecedentes. Ahora, el sistema parece, teniendo la definición del Comité de Ministros, es un sistema politizado, digamos. Sí. O sea, pero evidente, si los ministros no están ahí porque son buenos para el fútbol, digamos, son porque son buenos para la política. Está bien, pero yo lo pensaría en otro sentido. A ver. O sea, tú tienes todo un carril técnico que está bien, que se tiene que mejorar porque hoy día es agotador en lo que es permisología. Desesperante, como dijo el ministro de Hacienda. Pero el punto acá es que el Comité de Ministros no está para que si el gobierno es muy medioambientalista o no medioambientalista. Es para cautelar la estrategia país. Y poner en énfasis cuáles son los proyectos que hay que darle celeridad, cuáles se prefieren sobre otros respecto de esa propuesta país. Yo creo que lo que hoy día ha fallado es proyecto país y además se ha capturado, por decirlo de alguna manera, ciertas consignas que impiden ver el bosque. Ya, en lo segundo, hay un predominio, parece, sin contrapeso de la variable medio ambiente, digamos. O sea, la ministra Maísa Rojas tiene un contrapeso en esto que no parece tener... Sí, y creo tiene un peso en esto que no parece tener contrapeso en el gobierno. Y creo que ha habido... No estoy diciendo con esto que aprueben Dominga, lo que estoy diciendo es que uno, cuando un proceso es tan largo y tan complejo, tiene que parar y hacerse preguntas. ¿Ha resuelto la empresa aquellas cosas que en un principio nos parecían complejas medioambientalmente? ¿Es importante mirar la variable de los empleos que genera? ¿Estamos bajando la guardia en algunas, solicitudes que tienen que ver con la admisibilidad técnica? Yo creo que no. Entonces, yo creo que no se ha dado cabida a hacerse esas preguntas y seguimos con los planteamientos de un proyecto inicial que hoy día es otro. ¿Y la pregunta sobre el empleo es fundamental, en tu opinión? Sin duda, sin duda. Que tiene que ver no solo con dar empleo, sino con darle dinamismo a una zona que está bien deprimida económicamente. Lo que decía Osvaldo Andrade. Sí, pues. Ahora, la ministra del Medio Ambiente dice... Mi trabajo es, yo soy ministra del Medio Ambiente y me tengo que cuidar, tengo que preocupar de proteger el medio ambiente. O sea, digo, también tiene un punto en ese sentido. Sí, pero tú no eres un espacio estanco, un conjunto vacío. ¿Ni aunque sea una ministra sectorial? No, porque finalmente tú eres una ministra sectorial que cautela los intereses del país en medio ambiente, pero que es parte de un equipo que tiene que estar preocupado de que esto se cautele para tener una estrategia de desarrollo y responder a esa estrategia de desarrollo.
te lo digo de la siguiente manera. Claro. Por ejemplo, vamos a otro proyecto, Quimarlo Aguirre. Quimarlo Aguirre es una línea de transmisión, que va a permitir que toda esta energía que nos estamos ahorrando en paneles solares, etcétera, se pueda poner en la línea. Es un proyecto de interés público, es un proyecto número 1 para el gobierno y para el Estado de Chile. Ha ido la gerente de Asuntos Públicos al Congreso y ha contado que tiene que aprobar 5.000 permisos. Tú ahí te preguntas, bueno, si es de interés público, ¿no habrá la posibilidad de tener un fast track? No para saltarse la fila ni los requerimientos, pero un proyecto de interés público al menos debería estar tomadito de la mano y tener un facilitador del proceso. Entonces, tú eres ministro sectorial para cautelar todo el tema medioambiental, sin duda, pero también para ser parte de la estrategia de desarrollo. Entonces acá vemos que eso no está presente en ninguno de los dos casos, porque si estuviera presente en lo que es el proyecto Quimarlo Aguirre, a mi juicio podría haber una ventanilla única, por decirlo, especialmente para un proyecto de interés público que va a pasar no sé cuántos años sacando 5.000 permisos. O por lo menos que se instaure una categoría de proyecto de interés público, digamos. Y que sea más allá del título, Ahora, porque lo tiene. Es bien amplia la categoría de interés público. Porque O también uno podría decir que estratégico. un proyecto minero es de interés público. Claro, porque... tú podrías decir estratégico en este caso, Claro. por la contingencia de lo que vale hoy día la energía, por todo el esfuerzo que ha hecho Chile en cambiar su matriz generadora. Entonces, Y el gobierno, que es tu gobierno, digamos, ¿ha perdido esa perspectiva? Yo creo que no es que haya perdido la perspectiva, yo creo que a rato la gestión pública, que a veces es más deslucida que la política, le ha costado afinarse. Ha estado poco aceitada durante estos años. La gestión pública. Sí, yo creo que las fallas de gestión, de coordinación, de la eficiencia, eso yo creo que está al debe, la verdad. Otro asunto, la reforma de pensiones. El presidente interviene hoy en el debate de pensiones a través de X y dice, cita un artículo de prensa de La Tercera, me parece, y dice, si las AFP están en contra de esto es una buena señal, hay que aprobar la reforma de pensiones. Chuta, es que yo creo que aquí de nuevo vamos a las consignas. A ver. Yo creo que la política chilena está llena de dogmas y de consignas que se vuelven verdades sagradas y que no lo son. O sea, para mi sector político sería mucho más fácil tener un enemigo y decir que las AFP son malas. ¿Han hecho mal la pega? En algunos casos, muy mal. Bueno, pero las pensiones... ¿Pero no lo tienen? Cuando enarbolan el eslogan no más AFP, ¿no sí, es? pero es que tenemos que... Pero ¿es cierto aquello o no es cierto? Entonces yo me pregunto, si matáramos la AFP hoy día y nos diéramos un triunfo frente a este enemigo... Un gusto. No cambia el escenario. No van a mejorar las pensiones. Entonces, ese es mi punto. ¿Qué me importa a mí y por qué estoy en política yo? Que es lo que uno se debería preguntar. Porque te importa que al final del día las personas tengan mejores pensiones y ese sistema sea sostenible en el tiempo, o te importa ganar el gallito y terminar con una entidad que ha tenido claros oscuros. Los críticos de las AFP dicen, ok, ya, no cambian las pensiones si se matan las AFP, pero tampoco cambian si persisten las AFP o si se mantiene el sistema. ¿Cómo está? No, porque el problema que tenemos en Chile son bajos salarios, economías pequeñas, economías muy, digamos, tambaleantes respecto de lo que pasa en el mundo y, por cierto, también porque cotizamos un porcentaje muy bajo de nuestros ingresos. Entonces, todo eso sumado a que en su minuto el FP no tuvo contrapeso y nos cobraba comisión estratosférica, etcétera, es la tormenta perfecta. Yo resuelvo lo de la FP, resuelvo lo de la cotización, veamos cómo en el polinomio eso aumenta las pensiones. Pero cuando tu relato político se basa en algo que es una media verdad, hay un problema. Porque si tú lo piensas en términos económicos, la FP no es santo de mi devoción. Pero si yo veo las cifras, digo, ¿ha hecho crecer los ahorros de los chilenos? Sí. ¿Ha cobrado muchas, digamos, comisiones en su minuto y nadie le ponía el cascabel al gato? También. Pero con aunque la AFP te diera el 100% de rentabilidad con lo que estamos cotizando hoy día, no nos da. No nos da porque estamos muriendo más añosamente, no nos da porque cotizamos muy poco, porque los salarios en Chile son bajos. Entonces, hagámonos cargo, si queremos poner un enemigo, el enemigo es la informalidad, son los bajos salarios, es el desempleo y aparte es un aspecto del FP. Es que estás planteando una cosa que es muy obvia, pero que se soslaya muy a menudo, que es que la realidad es mucho más compleja que la política de los eslogans. El problema es que hay un sector que está apoyando al gobierno, que está preso de ese eslogan, que es el sector que sigue enarbolando el fin de las AFP. Si la reforma se llegara a acordar con la derecha, cuestión que ya podremos conversar, no le va a ser fácil a esa parte que antes llamábamos apruebo de dignidad votar a favor de esta reforma, ¿no?
Bueno, yo creo que además ahí se conjugan otras cosas, porque yo creo que, te lo planteo de la siguiente manera. Ricardo Lagos, auge, que es una política pública que hoy día todo el mundo dice que fue una gran política pública. Y todo el mundo participó en su aprobación, digamos, a pesar de que no sea verdad. ¿Y qué sucedió? Que esa política, que era incorporar enfermedades y tener certezas de tratamiento, etcétera, venía acompañado de un seguro público de salud donde todos iban a contribuir. El auge fue aprobado, este seguro no fue aprobado por la derecha. No, nunca fructificó. Y si el presidente Ricardo Lagos hubiera dicho, bueno, como no me aprueban todo mi proyecto, chao, no aprobamos nada. ¿Cuánta gente hubiera muerto? ¿Cuánta gente se hubiera dejado de atender? Entonces, cuando yo veo esa ceguera, no es el óptimo, por supuesto que no es el óptimo, no es el proyecto que partió el gobierno, no es un proyecto que tenga criterio de solidaridad, que a mí me duele en lo personal respecto de mi identificación política, pero para que uno logre poner su punto de vista tiene que construir mayoría y tiene que poner delante los intereses de las personas. Entonces a mí me parecería una falta de honestidad con la política, con lo que significa la política, no contribuir con mi voto al acuerdo que se logre, que está, amparando el gobierno, porque lo que a mí me importa es avanzar y asumir que hay cosas que tengo que hacer renuncia y planteársela a mi público objetivo. En esa lógica, el Frente Amplio y el Partido Comunista deberían estar en este acuerdo o deberían votar a favor. Pero sin duda, porque además si lo pensamos en términos, o sea, no solo por las personas, no solo porque es una reforma que lleva más de 10 años esperando, sino porque probablemente va a ser la reforma de este gobierno. En términos delegados. Sí. ¿Es un incentivo para votar a favor? Por supuesto, porque además la democracia hace lo suyo, ya vendrá el tiempo. Esperemos, trabajemos para eso, para construir mayorías que nos permitan avanzar en eso que ahora se construyó. Devolvamos por un segundo al inicio de esta parte de la conversación. El tuit del presidente no te gusta porque de alguna manera reformula, vuelve sobre el eslogan del fin de las AFP. No, yo creo que le habla a un cierto sector, hasta haciendo un gesto político, que a lo mejor no es el que yo sería, pero por algo él es el presidente y no nosotros, digamos. Pero claro, yo creo así fueron las elecciones. Pero que la reforma sigue su camino y yo espero de verdad que tenga capacidad de llegar a ese acuerdo. Ya, un mensaje para su base, evidentemente. Sí. Ya. Ahora, por el otro lado, ¿cómo ves la situación? Por el lado de Chile Vamos en particular. A ver, yo veo que Chile Vamos está en un aprieto. Está muy tensionado por republicano, no contribuyó en nada el Twitter o el X, el mensaje X de Evelyn Matei, que todo el mundo interpretaba distinto. Entonces, cuando tú puedes interpretar algo, o todos pueden tener una versión de algo, es porque no se entendió muy bien. O porque es muy genial, también puede ser. O, claro. Porque uno quiere que todos queden contentos al mismo tiempo. Claro, pero con estas cosas como alambicadas, yo creo que el lenguaje hoy día, o sea, quien quiera ser presidente de Chile, Evelyn y todos, tienen que mojarse el potito en aquellas cosas que son relevantes para el país. Tienen que ser más claros. Absolutamente. Pero en un sentido sí se mojó. Dijo, ¿sabes que aquí en la Comisión Técnica hay unas cosas que no están bien? Estamos de acuerdo, pero ¿quién está hablando? ¿Evelyn Matei economista o Evelyn Matei candidata presidencial? Porque yo esperaría que hablara Evelyn Matei candidata presidencial, pero... Pero no habla la candidata presidencial, es imposible que no hable la candidata presidencial cuando habla, digamos. Sí, puede ser, pero yo te diría que Chile Vamos, o sea, que las últimas elecciones mostraron, si es que tú quieres ver números, que más allá del grito, digamos, con megáfono que tienen algunos sectores de la política, los chilenos pusieron su confianza en una elección territorial, lo que tú quieras, en personas que le daban seguridad de gestión y que al parecer podían ser personas dialogantes. Esas son como las dos características. Al menos en las elecciones uninominales, digamos, Así las que es. eligen un cargo. Entonces, un solo cargo. ¿Por qué no pensar entonces que esa puede ser, más allá de todas las encuestas CADEM, Criteria, que hablan de la posibilidad de llegar a acuerdo, de que eso sea un incentivo para Chile Vamos respecto de no claudicar a la idea de seguir trabajando en un acuerdo? Yo creo que eso es fundamental. Dicho eso, se ve muy claramente, o podría uno ver muy claramente en el tuit de Evelyn Matei y en la situación actual de la derecha en pensiones, lo que va a ser mucho más evidente el próximo año, este año que está a punto de comenzar en la elección presidencial, que es una disputa hegemónica en la derecha. Una disputa hegemónica que la izquierda ya ha vivido. La pregunta es si va a seguir viviéndola. ¿Cómo ves tú eso para el próximo año? Yo creo que, y te lo escuché a ti, Iván, que a propósito de la cantidad de partidos que habían en el país, que habían 20 y tantos, no hay 20 y tantas formas de mirar la sociedad, hay muchas menos. El tema es bajo qué
proyecto miramos esa sociedad. Entonces, yo te diría que hay posibilidades de que podamos seguir trabajando junto con el Frente Amplio del Partido Comunista. Yo no lo descarto en la medida en que hay un proyecto que tenga mínimos comunes, pero además una cosa que este gobierno no pudimos resolver nunca. Cuando yo fui presidente de partido, trabajé para eso y no lo logramos, que es, no solo es tener un programa común o una propuesta común, sino también tener un espacio político de debate interno y tener un espacio de resolución de controversia. ¿Nunca lo han logrado? Nunca lo hemos logrado, nunca se ha logrado. O sea, más allá de las discusiones de los comités políticos los lunes, nunca hubo un espacio propio de los presidentes de partido para no tener que evidenciar nuestros dimes y diretes por la prensa, y tampoco cómo resolvíamos conflictos que se generan, por razones obvias, al fragor de ser gobierno. Es como decía Camilo Escalona en una entrevista notable en la semana pasada o hace unos días, que esto es un problema de cultura política que hace como que promueve un diálogo medio asintótico, que nunca se topa. Bueno, puede ser, porque la política también tiene de aspectos... no quiero decir personales, pero tiene que ver con generación de confianza, con irse encontrando biográficamente en la vida. Entonces, efectivamente, con los presidentes de los partidos del socialismo democrático, todos nos habíamos conocido en alguna etapa, habíamos ido a alguna escuela de formación política juntos. Entonces, hay cierta conexión o cierto feeling que hay que construir. Si finalmente eso no es que nazca mágicamente, yo creo que han habido pocos espacios para que eso se pueda construir. Hablemos sobre cómo eso, si es que como dice Natalia Petití, no doy por descartado, una cosa que es como que pone una sombra de duda, pero hablemos de las posibilidades en términos de nombres, que es lo que nos gusta a nosotros, pero los periodistas nos gustan los nombres de candidatos posibles y la ausencia de ellos en el sector de la izquierda, pero vamos a hacer un corte. Pero antes del corte vamos a ver lo que está pasando con Moisés Inostroza, que terminaron los alegatos, están viendo la revisión de cautelares de Katy Barriga. Escuchamos, Moisés. Padre y madre en estas visitas a este centro de quinoterapia, ¿qué le pareció? Don Carlos, yo le dije, yo no me voy a referir a antecedentes que digan relación con el menor, ni con la familia de la exalcaldesa, porque no es del interés de esta parte. Aquí nosotros somos abogados, nosotros velamos por aquellos antecedentes que dan cuenta de ilícitos, y eso es lo que nosotros hacemos como defensa técnica del municipio de Maipú. Así que muchas gracias. Están preguntando respecto a lo que ha sido el desarrollo a la cual nadie se opuso, que era que efectivamente no se podían citar antecedentes del menor, exhibir por la prensa antecedentes del menor, lo cual a mí me parece absolutamente sensato, y por eso no nos opusimos a aquella petición de la defensa. Bueno, ¿qué se conocería? Cuéntanos lo que ha pasado, Moisés. A las 1 de la tarde, yo espero que justo antes de la 1, sí, espero como a esa misma hora que ojalá podamos tener la resolución de la Corte. ¿Se retira? Perfecto, estamos con el abogado José Pedro Silva. Cristian, estamos en vivo, estamos escuchando algunas de las declaraciones sobre el término de estudios. Pero sí, se va a discutir mañana, así que ¿Debería volver a la prisión hoy día mismo? Le preguntan por el recurso de amparo, Iván. Esperemos la resolución de la Corte. Perfecto. Ya. Bueno, había sido un largo punto de prensa, Iván. Estábamos escuchando atentamente al abogado de la Municipalidad de Maipú, José Pedro Silva, para contarle justamente que ha terminado esta audiencia en donde se están revisando en la Corte de Apelaciones las medidas cautelares de Katy Barriga. Recordando que la semana pasada, hace 2 semanas atrás, le revocan la prisión preventiva, quedando con el arresto domiciliario total. Por lo mismo, durante esta jornada, la defensa presentó sus argumentos, pero escuchamos primeramente también a la parte querellante. Ministerio Público, Consejo de Defensa del Estado, Municipalidad de Maipú han presentado sus argumentos diciendo que Katy Barriga todavía sigue siendo un peligro para la sociedad por las maniobras defraudatorias a la Municipalidad de Maipú bajo su gestión. Recordemos que el fraude al fisco contempla 33.000 millones de pesos de defraude a la Municipalidad de Maipú, y que esto ha sido explicado en las reiteradas ocasiones en que se ha visto esta causa, tanto en la formalización, en la reformalización, en las distintas causas vistas acá en la Corte de Apelaciones. Y el segundo es sobre la falsificación de instrumento público, en donde Katy Barriga habría adulterado los libros contables de la Municipalidad de Maipú y lo habría presentado supuestamente con dolo, adulterados a la Contraloría General de la República. Esos son los 2 delitos. Estábamos escuchando justamente a José Pedro Silva, que menciona un antecedente nuevo de que hay 6 funcionarios municipales bajo la gestión de Katy Barriga, 6 nuevos funcionarios municipales por los cuales se pide la ampliación de querella
querella. 3 de ellos prestaron relato y en este relato estos funcionarios municipales cuentan que habrían sido presionados por la exalcaldesa a realizar maniobras defraudatorias. Hay una ampliación de querella y a esos 6 nuevos funcionarios que se suman a esta causa también se le imputan los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público. Es lo que se ha visto durante esta mañana, Iván, y nosotros estamos a la espera. Aproximadamente pasada la 1 de la tarde es que vamos a saber la resolución de la Corte de Apelación en la 6ª Sala por parte de los 3 ministros para saber si es que queda con el arresto domiciliario total o vuelve, en el eventual caso, a la prisión de San Miguel con la prisión preventiva. Iván, vuelvo contigo. La Municipalidad de Maipú y el Consejo de Defensa del Estado apelan a la resolución que mandó con la cautelar de arresto domiciliario a la exalcaldesa Katy Barriga. Moisés Nostroza nos informaba del final de esas alegaciones, de los alegatos de esta jornada. Vamos a verlo alrededor de la 1 de la tarde cuando ya estemos en la edición de Tele 13 tarde. Una pausa y volvemos aquí al estudio con Natalia Pergentili. Hacemos Hablemos a las 12. Quartz de Total Energies, 70 años impulsando la innovación en lubricantes para todo tipo de motores. ¿Tienes problemas para leer a una distancia media? ¿Usas 2 o 3 anteojos durante el día con diferentes graduaciones? Te presentamos Linces, el único armazón autograduable para ver de lejos, de cerca o a distancia media. Logran una cantidad infinita de potencias o graduaciones que van entre -6 y +3 dioptrías, corrigiendo los problemas visuales del 90% de la población. Y Linces con filtro Ultra Block evitan el paso de los dañinos rayos de luz azul que emiten las pantallas de dispositivos electrónicos, ayudando al ojo a enfocar fácilmente, evitando el cansancio visual. Cada ojo pues tiene su graduación y yo lo puedo hacer. Tengo la visión exacta para mirar cerca y mirar de lejos. Me gusta mucho usarlos cuando estoy en la computadora, en la tablet, con el celular. Es que me encantan porque sí veo que los puedo graduar, se los puedo prestar a mi papá, a mi hermana que usa de noche para estudiar, que me ahorraría muchísimo dinero. El estar aquí 24 horas del día sí me llega a lastimar un poco la luz, los monitores, pero realmente con estos lentes he sentido el cambio para bien. Que con cada ojo necesitaba una graduación diferente, entonces nada más le hago aquí como si fueran unos binoculares y veo perfecto. ¿Qué le dirías a la gente que quiera usar, que quiere verme muchísimo mejor? Yo diría que lo prueben, ya. Con eso, se lo quedan. Son flexibles, no se rompen, son antibacteriales. Y bueno, también se me han caído, los he pisado y la verdad es una maravilla porque no les ha pasado absolutamente nada. Incluso cuando me quedo dormida viendo la televisión, pues no me doy cuenta dónde quedaron los lentes y son irrompibles. No importa el tipo de actividades diarias que realices, marca ahora mismo y al adquirir unos lentes Linces, el segundo par con filtro Ultra Block, te lo mandamos de regalo. Hoy puedes tener vista de lince. Hablemos a las 12 por T13 en vivo, política y actualidad. Estamos con la vicepresidenta del PPD, Natalia Pergentili. Hemos hablado de hartas cosas y dejábamos pendiente lo que algunos han denominado la falta de elenco. Esto es sencillo, que no hay un candidato que descolle en las encuestas, como si tiene la derecha Evelyn Matei, digamos. Mira, yo creo que yo entiendo, tú partiste preguntándome, a los periodistas nos gustan los nombres. Sí, nosotros también queremos un nombre, pero creo que eso... Que queda mejor la foto, el video. Todo, pero mejor todo. Eso va a tener poco impacto si de verdad tenemos claro cuál es el proyecto. Si vamos a tener un proyecto o lista única con el Frente Amplio o no, si es que vamos a tener 2 listas, si es que vamos a tener primarias y cuál va a ser el énfasis, cómo quien gane la primaria abraza a los que pierden y a sus causas o a lo que ellos significan, etcétera. Entonces, creo que eso es un pendiente. Lo curioso de eso, perdón, pero lo curioso de eso es que las 2 últimas elecciones que ha ganado la centroizquierda o la izquierda adolecieron del mismo problema. Cuando volvió la segunda triunfo de Michelle Bachelet, lo que estaba claro era la mayoría parlamentaria, pero no estaba claro el proyecto. Y en el caso de Gabriel Boric, ni siquiera era una coalición, digamos. Bueno, pero es que yo creo que el país es distinto hoy día, no porque haya cambiado mucho los pendientes ni las cosas que uno sabe que están a la vuelta de la esquina por hacer, sino que el voto obligatorio es un cambio de paradigma respecto de
cómo tú estás viendo la representatividad. Eso es lo primero. Yo creo que Bachelet, en Bachelet 2, tenía claro que iba a incorporar al Partido Comunista y que habían una serie de reformas que ella iba a bregar para resolverlas con mayoría parlamentaria, que fue la primera vez que hubo mayoría parlamentaria en estricto rigor. Y creo que en el caso del presidente Boric, había un proyecto nítido, había un contrincante donde muchos dijeron prefiero votar por Boric porque no quiero a Kast, pero además hubo un proceso constitucional mediante que cambió la forma en que se llevó adelante, todo el resultado cambió el eje de las cosas. Entonces creo que nunca está de más tener un proyecto, porque cuando no ha habido un proyecto nítido, acuérdate cuando no me acuerdo qué diputado era de la ADC, dijo, bueno, es que yo no me leí el programa de Bachelet, entonces tú decís, pero si éramos compañeros de ruta, entonces... Era el presidente del partido, ya que estamos. Entonces, por eso te digo, ¿hace falta el proyecto? Siempre. ¿Y vamos a pagar costos si no existe? También, porque esto de juntémonos para sumar, como si fuera un abaco, sirve para ganar, pero no está sirviendo para gobernar. Pero no hay, y ya, dicho eso, no hay una especie como de, perdón por usar la palabra flojera, pero una cierta remolonería que está como incorporada en la actividad política, donde es mucho más fácil confiar en una figura que va a tener los votos que en las ideas, que es un poco más difícil de trabajar. Yo creo que también hay una seducción por la inmediatez que es abrumadora, una seducción por el éxito del trending topic, y yo no sé hace cuánto tiempo como país desde la política no tenemos claro una mirada de largo plazo. Yo creo que una mirada estratégica hacia dónde va Chile. Yo te diría, más allá de mis legítimos cariños y afectos, que desde el presidente Lagos que no existe esa capacidad de un político de transmitirle a la ciudadanía hacia dónde tiene que caminar el país. Ya. Digamos que eso también le pasa a la derecha, que tendrá que ver qué es lo que propone como relato. Pero para la izquierda son preguntas muy, muy delicadas, porque ya que volvamos al inicio de la conversación, hablemos de Dominga. En Dominga, tu propia posición aquí, o la de Osvaldo Andrade la semana pasada también acá en el programa, tienen que ver con una cosa que probablemente para el votante del Frente Amplio no le hace mucho sentido. Hay un votante del Frente Amplio que uno podría suponer, a lo mejor es un prejuicio, pero uno podría suponer que está muy preocupado de los pingüinos y poco preocupado de los puestos de trabajo. Y que es una posición legítima, digamos, la política. Sin duda. Pero que lo hace medio incompatible con bueno, ustedes. Es que por eso te digo, por eso es que juntémonos para ir en una lista, saquemos los votos que podamos y después nos arreglamos. Tú te das cuenta que hay diferencias que no son insalvables, pero que hay que conversarlas, que hay que sentarse entre, en este caso, a propósito de tu ejemplo, el Frente Amplio Socialismo Democrático, hacernos preguntas respecto del proyecto hoy día Dominga, porque a veces tú prefieres seguir con tu consigna, decir, mira, en realidad, estoy inventando, no tengo claro si es así o no, que la empresa o el proyecto subsanó todas aquellas cosas que a mí me acomplejaban. Pero como yo ya instalé la estaca, no puedo sacarla. Y yo creo que los países y sobre todo el mundo en que vivimos requiere revisar las cosas, hacerse preguntas, y es más, digamos, relevante para la ciudadanía y para los efectos que esto tiene, decir, mira, yo clavé esta estaca, pero resulta que hoy día están dadas las condiciones, voy a sacar el estaca y te puedo explicar por qué. Ya, pero déjame volver sobre un supuesto de tu respuesta, que es que las diferencias son subsanables. ¿Lo son? ¿Entre el centro izquierda y la izquierda? Yo creo que probablemente algunas sí y otras no. ¿Lo son en cantidad suficiente o en entidad suficiente como para gobernar? Bueno, yo creo que es parte de lo que hay que atreverse a conversar, pues, Iván. Porque hoy día, por ejemplo, todos hablamos de seguridad, pero en el Congreso algunos apoyan al gobierno y otros no, y resulta que somos parte de la misma alianza de gobierno y nadie se entera por qué unos votan sí y otros votan no, porque no hay un espacio en que se pueda debatir sinceramente cuáles son tus posiciones. Entonces, ¿qué preferimos? Y no al pensador, a esta estatua en el Congreso, a dar una vocería respecto de mi punto grandilocuente, extremista, dogmático, etcétera, donde yo hago un reel después y le aviso a mi público qué es lo que yo estoy planteando. Y así no se hace la política. Bueno, es que es política de minoría. A propósito de eso, ¿la reforma del sistema político tú la apoyas? Sí, pero creo que no tiene que ver solo con cómo reducimos el número de partidos. Tiene un poquito más de complejidad, pero creo que es un avance. Creo que es un avance y hay que estar disponible a avanzar, como hemos hablado acá, en tratar de aliarte con aquellos que tienen visiones de sociedad parecidas a las tuyas y limar asperezas. Y finalmente Chile, en los momentos que más ha avanzado
discutamos si faltó mucho más, si hubieron errores, lo que tú quieras, fue cuando se logró conversar y avanzar. Quisimos avanzar más en muchas cosas. No pudimos, perfecto, porque había una derecha, no como la que hay hoy día, sino una derecha mucho que ponía mucho más freno de mano, estamos de acuerdo. Pero avanzamos, la gente lo sabe, lo percibió en su historia biográfica. Sabe que en el 80 era pobre y después no, tenía una casa en una villa y eso se siente orgulloso. De eso estamos hablando cuando hablamos de avanzar. No es de claudicar a mis principios, es que esas personas tengan una mejor vida. Esa es la obligación de la política. Eso es lo último. Un político con una trayectoria y con un apoyo en las encuestas tiene harta atracción, digamos. Atracción y tracción para una campaña electoral. El PPD no tiene nombre, pero tiene a Carolina Toá como ministra del Interior. ¿Cómo no tiene nombre, pero tiene a Carolina Toá? O sea, digo... Tiene a Carolina Toá. Voy a completar. No tiene nombre en las encuestas, porque Carolina Toá no anda muy bien en las encuestas. ¿Es el nombre? Carolina Toá es, yo te diría que la política su generación mejor preparada, es para nosotros un orgullo como militante, con todas sus capacidades, y creemos que el esfuerzo tiene que estar, como te digo, en ser capaz de, bueno, estando en el Ministerio del Interior es complejo que pueda subir en la encuesta porque es quizás el ministerio más difícil. Todos los días hay acontecimientos que tiran por la borda cualquier avance. Pero creo que la sola figura de Carolina, siendo inteligente, valiosa, digamos, brillante en términos intelectuales, tiene que ir acompañada, insisto, de esta mirada de proyecto. Con Natalia Piergentili hoy en Hablemos a las 12. Natalia, muchas gracias por la gentileza de estar acá. A ustedes por invitarme. Nos vamos de esta edición de Hablemos a las 12 por T13 en vivo. Seguimos con los deportes. De inmediato viene Entretiempo. Nos encontramos nosotros el próximo lunes con una edición más de Hablemos a las 12. Muchas gracias por estar ahí.